¿Cómo inscribir un proyecto en el Banco de Proyectos de Inversión Pública? Lo primero es tener el estudio de perfil del proyecto, ya que este contiene la información mínima para completar los formularios. Además, un usuario y contraseña que se solicitan a la Unidad de Inversiones Públicas del Mideplan. El primer paso consiste en ingresar a la página web del Mideplan www.mideplan.go.cr, desplazarse hasta la parte inferior de la pantalla y buscar la palabra Extranet, y en la página que se despliega, elige la opción que indica Ingresar al sistema en operación. Cuando ha ingresado su usuario y contraseña, en la primera pantalla aparecen los módulos a los cuales tiene acceso. Debe seleccionar Banco de Proyectos de Inversión Pública. Luego, se despliega una pantalla con el menú principal a la izquierda. Si desea cambiar la contraseña que le proporcionaron, puede hacerlo en la opción Administración. Para iniciar con la inscripción del proyecto, se debe seleccionar la opción Propuestos y luego Objetos. Se despliegan varios iconos. El primero es Nuevo. Este permite agregar objetos nuevos y es el que se usará para incluir la información del proyecto. Editar permitirá modificar la información de proyectos que se hayan incluido, pero que no se concluyó el proceso de ingreso de la información o requiere modificación, siempre en estado registrado nuevo. Borrar permite eliminar objetos que se encuentren en esta pantalla para ser incluidos o para ser modificados. Esta eliminación no implica que se eliminen de la base de datos real. Ver permite ingresar a los objetos únicamente para visualizar la información, pero no se podrá editar. Refrescar permite actualizar la información de la pantalla. Asociar objetivo para modificación permite actualizar la información de proyectos que ya estén incluidos en el Banco de Proyectos de Inversión Pública, y lo veremos en otro video. Copiar permite copiar la información de proyectos, y esto también se explicará en otro video. El icono nuevo despliega la pantalla Objetivo Propuestos Creando. Aquí el registrador debe asegurarse de que el nombre de la institución en la que labora se encuentre seleccionado en las opciones Superior y Centro de Autorización. En caso contrario, debe presionar en el icono correspondiente, seleccionar la institución en la pantalla siguiente y dar presionar al icono de verificación verde en la parte superior de la pantalla. En la parte inferior de la pantalla debe incluir el número de oficio correspondiente a la solicitud de inclusión en el Banco de Proyectos de Inversión Pública, la fecha de este y el nombre del o la jerarca institucional. Con las pestañas Historial y Seguimiento de estados, podrá darle seguimiento al avance del proyecto en el flujo del Banco de Proyectos, pero no debe ingresar ninguna información. Para iniciar con la inclusión de la información, debe presionar en el icono Objetivos, ubicado en la parte superior izquierda. Tiene la figura de una espiral. En la parte superior derecha se presentan varias opciones. Un disquete negro le permite ir guardando la información del proyecto según se avance, lo cual evitará perder información por algún inconveniente que se presente. El símbolo de chequeo verde permite guardar la información y regresar a la pantalla anterior. El símbolo de chequeo verde con una hojita permite guardar la información y abrir una nueva pantalla para ingresar un nuevo proyecto de manera inmediata, evitando tener que regresar a la pantalla anterior. El rectángulo con una flecha amarilla permite regresar a la pantalla anterior pero no guardar la información. Esta opción le emite una advertencia indicando que la información no se guardará. Finalmente, los tres cuadritos pequeños con rayitas constituyen otro menú que se verá más adelante. Para registrar el proyecto, lo primero que se debe incluir es el nombre y el objetivo general en las casillas correspondientes. Debe asegurar que en la casilla superior aparezca el nombre de la institución. De lo contrario, regrese a la pantalla anterior y selecciónela. En identificación no se debe ingresar ningún dato, ya que este es un campo para uso del Mideplan. En la pestaña de la parte inferior denominada General, no se debe modificar la información que aparece por defecto. El espacio Sugerencia
será utilizado por el autorizador institucional y por el evaluador del Mideplan para indicar sugerencias de modificación al proyecto. En la pestaña Campos adicionales se deberá ingresar la información solicitada completando aquellos espacios que son requeridos según el tipo de proyecto definido en las normas técnicas de inversión pública. Para los proyectos correspondientes a la tipología Formación de capital físico, se deben completar todos los campos solicitados en esta sección. En los casos que no se trate de proyectos de formación de capital, será necesario que se complete como mínimo lo siguiente: objetivos específicos, descripción, resultados esperados, beneficiados directos, beneficiados indirectos, etapa actual del proyecto, las variables del análisis de riesgos, los resultados del análisis de costos, indicar si el proyecto posee información confidencial, tipo de proyecto y vida útil. Una vez incluida esta información, se debe ir a la parte superior derecha y presionar en el último icono, lo que desplegará una lista de opciones en las cuales se deberá incluir la información solicitada. En los casos de proyectos nuevos, se requiere incorporar los planes de acción, presupuestos, catálogos, documentos y zonas geográficas. Se pueden agregar comentarios en el caso de considerarlo necesario. Cuando ya han ingresado información a cada una de estas opciones, no aparecen en el menú de la derecha, sino en la parte superior izquierda. Seguidamente se verán cada uno de estos iconos. Cómo agregar información del plan de acción a un proyecto en el banco de proyectos de inversión pública. Tras elegir la opción Planes de acción, se despliega la pantalla llamada Planes relacionados al objetivo. En esta pantalla se debe presionar en el icono Crear y Asociar. Aquí no se debe agregar información, por lo que nada más se le da Guardar. Luego aparece en la parte superior izquierda el icono Tareas, lo que nos lleva a la pantalla donde se ingresa el ciclo de vida del proyecto, el cual permite generar indicadores para dar seguimiento físico y financiero a cada una de las etapas. Desde un inicio se debe completar la información correspondiente a cada etapa. En Tareas se elige el icono nuevo para iniciar con el registro de las etapas. En esta pantalla se detalla el proceso de creación de las etapas, donde se deben llenar únicamente las casillas nombre, fecha, costos y cumplimiento. Al ingresar a cada una de las etapas con la opción Nuevo, aparece una primera casilla para el nombre. Se debe borrar el del proyecto, que aparece por defecto, y colocar el nombre de la etapa del ciclo de vida del proyecto. Se deben ingresar únicamente las etapas Perfil, Prefactibilidad, Factibilidad, Diseño, Financiamiento, Licitación y Contratación, Preejecución, Ejecución y Preoperación. Estas etapas son las principales, por lo que no se aceptarán adicionales. Están así definidas en el decreto 43.251. No obstante, se pueden agregar actividades o subetapas a cada una de las etapas principales en caso de requerirse. Esto se verá más adelante. En cumplimiento se debe colocar el porcentaje de avance de la etapa del proyecto. En fechas, en la pestaña general se anotan las fechas de inicio y fin de la etapa o seleccionarlas en el calendario. Costos. Incluir el monto programado asociado a cada una de las etapas del ciclo de vida en miles de colones en el espacio presupuestado, así como los montos desembolsados al momento de la inscripción en el espacio ejecutado. Una vez incluida la información de una etapa, presionar Aceptar y regresar a la página anterior y continuar con la inclusión de las demás etapas. Para agregar una subetapa o actividad, se debe seleccionar la etapa de la que depende y luego presionar el icono Nuevo. En la pantalla que se despliega, se debe incluir el nombre de la subetapa o actividad. Además, verificar que en la casilla Padre aparezca la etapa de la cual depende. En caso de que no aparezca o sea incorrecta, debe irse al icono con los puntos suspensivos y en la pantalla siguiente seleccionar la etapa Padre y darle clic en Aceptar. Al finalizar, presionar Guardar tareas,
Seguidamente, presionar 2 veces, regresar a la página anterior para volver a la pantalla Planes de acción editando, en la que deberá presionar nuevamente, regresar a la página anterior y presionar Sí en el recuadro que señala ¿Desea guardar los cambios antes de salir? Para volver a la pantalla Datos generales del objetivo. ¿Cómo agregar presupuestos a un proyecto en el banco de proyectos de inversión pública? Para incluir los datos del presupuesto del proyecto, se selecciona el icono Presupuestos, que tiene figuras de billetes y monedas, y se despliega la pantalla con el nombre Presupuestos relacionados con el objetivo. En esta pantalla se presiona sobre el icono Crear y asociar. Aquí se debe cambiar el nombre del proyecto que aparece por defecto y digitar el nombre de la fuente de los recursos. Se deberá incluir un presupuesto por fuente de recursos, es decir, que si el proyecto requiere recursos de la institución, además de otra fuente como endeudamiento, se deberán incluir 2 presupuestos, uno para cada fuente, y el nombre del presupuesto indicará el tipo de fuente. Es decir, si los recursos corresponden al presupuesto institucional, se denominará recursos propios y las siglas de la institución, por ejemplo, recursos propios-CCSS para el caso de la Caja Costarricense de Seguro Social. Si corresponde a endeudamiento con una fuente externa como el Banco Centroamericano de Integración Económica, se denominará endeudamiento externo-BCIE. También se deberán incluir los presupuestos por fase del proyecto, es decir, el presupuesto correspondiente a la fase de preinversión se debe incluir de manera separada de la fase de ejecución. Luego de modificar el nombre en la pestaña General, se debe seleccionar en la parte inferior la moneda, para lo cual se presiona en el icono con puntitos y siempre se elige la opción Miles de colones y dar Aceptar y regresar a la pantalla anterior. Se vuelve a la pestaña General y se selecciona la fuente de financiamiento. Acá, presionar sobre los puntos suspensivos y se despliega una lista para seleccionar la fuente. Seguidamente, presionar el botón Aceptar y regresar a la pantalla anterior mediante el símbolo de chequeo verde. En la pestaña de montos, seleccionar la segunda opción llamada Con base en el detalle. Posteriormente, se debe dirigir a la pestaña Detalle. En esta se ingresa el presupuesto de acuerdo con las partidas presupuestarias. Para ello se va al icono Nuevo, donde se despliega una cuadrícula con la siguiente información. Año, para indicar el año correspondiente a la ejecución presupuestaria. Periodo, cuando se tenga la programación presupuestaria por trimestre. En esta columna se anota el número del trimestre correspondiente. Cuenta. Debe seleccionar la cuenta presionando el botón de la derecha. Seleccionar una cuenta presupuestaria abriéndose una lista de cuentas. Seleccione la opción que corresponda. En presupuesto inicial, digitar el monto del presupuesto y a la cuenta presupuestaria previamente seleccionada. El monto se digita en miles de colones. Una vez ingresada la información, se debe presionar nuevamente el icono con una hoja en blanco ubicado a la derecha para agregar los demás montos anuales o trimestrales. En caso de que se haya ejecutado algún monto de presupuesto en estudios, se debe incluir la información del presupuesto inicial, así como el monto ejecutado en la casilla correspondiente. Para guardar la información incluida, se debe presionar el icono representado con un triángulo verde. Para eliminar una fila, se procede a seleccionarla. Esta se resaltará en color naranja. Luego presione el botón Eliminar, que es una X en rojo. En la pestaña Campos adicionales debe completar la información en los casos que corresponda. Sin embargo, existen 3 campos que son obligatorios. Financiación, en la cual se debe seleccionar la fase que se está financiando, es decir, si corresponde a la preinversión o a la inversión. Modalidad de financiamiento, en la cual se debe seleccionar algunas de las opciones presentadas, y recursos RI-RE, en la cual RI indica recursos internos y se refiere a todos los que tengan origen nacional, sin importar si son recursos institucionales, préstamos de entidades nacionales, donaciones de entes nacionales, entre otros, y RE, que corresponde a recursos externos y se refiere a los recursos con origen fuera de las fronteras, por ejemplo, endeudamientos con bancos internacionales, donación de entidades internacionales, entre otros.
En caso de los proyectos que requieren endeudamiento, se debe completar las casillas moneda del financiamiento, donde se indica la moneda en la que se pretende obtener el financiamiento, monto del préstamo, donde se anota el monto estimado a solicitar, periodo de gracia, cuando se cuente con alguna claridad acerca de este tema, plazo total, donde se debe anotar el plazo por el cual se asumirá el endeudamiento, situación actual del préstamo, en donde se debe indicar cuál es la situación en la que se encuentra el trámite del endeudamiento y la tasa de interés cuando se tenga la información. En el caso de la fecha de contrato, periodo de desembolso primero y periodo de desembolso último, estas variables se completarán una vez que se cuente con el contrato de préstamo, momento en el que se deberán actualizar también las demás variables mencionadas. Una vez concluido, se le da a aceptar y regresar a la página anterior. En la pantalla siguiente se presiona regresar a la página anterior. ¿Cómo registrar el área de influencia y el sector al que pertenece un proyecto? El siguiente icono del menú a utilizar es el denominado Catálogos. En este se debe seleccionar el área de influencia y el sector de acuerdo con lo indicado en la guía metodológica. Y luego, en la lista que aparece en la parte superior, seleccionar el sector al que pertenece la institución. Una vez incorporados estos campos, elegir la opción Regresar a la página anterior. ¿Cómo adjuntar documentos del proyecto? Al regresar a la pantalla Datos generales del objetivo, se debe ingresar al icono Documentos relacionados. En la pantalla siguiente se debe presionar el icono Nuevo. En la pantalla que aparece se debe incluir un nombre descriptivo del documento a adjuntar y luego elegir Seleccionar archivo. Al presionar este icono se desplegará una ventana desde la cual podrá explorar en sus archivos personales para encontrar el documento a adjuntar. Al seleccionar el archivo le da a aceptar. Luego aceptar y regresar a la página anterior. En la pantalla siguiente presione regresar a la página anterior. El formato para nombrar los archivos digitales del proyecto lo puede revisar en el anexo segundo de las normas técnicas de inversión pública. ¿Cómo seleccionar la ubicación geográfica del proyecto? En el menú de los 3 cuadritos pequeños con rayitas, elige Zonas geográficas, el cual se utiliza para vincular los territorios que abarca el proyecto, a saber, provincia, cantón, distrito y región. Luego se presiona el icono Asociar, que es un círculo verde con un símbolo más. En la pantalla que se despliega, elegir la palabra Mundo, luego la palabra Costa Rica. Seguidamente se debe seleccionar la opción Provincia, Cantón, Distrito. Para seleccionar la provincia donde se encuentra ubicado el proyecto, se debe marcar el cuadrito de la provincia que corresponde y presionar sobre la palabra provincia. Ejemplo, provincia de Limón. Luego sale un cuadro de confirmación con la leyenda ¿Desea guardar las relaciones? Decirle que sí para avanzar al nivel de cantón. Para incluir el cantón donde se ubica el proyecto, seleccionar primero el cuadrito y luego marcar la palabra. Y sale una leyenda de confirmación, decirle que sí. Luego se selecciona el distrito, primero el cuadrito y luego se marca la palabra. Y sale la leyenda de confirmación, decirle que sí. Para asociar la región, presionar el botón Asociar. Sin seleccionar en el cuadro blanco, presionar sobre las palabras Mundo, Costa Rica y Costa Rica Regiones. Luego seleccionar el cuadro de la región donde se encuentra el proyecto. Sale la leyenda de confirmación, decirle que sí y presionar el botón Aceptar y regresar a la página anterior. Debe agregar todos los cantones y distritos que estén comprendidos dentro del proyecto uno por uno, repitiendo el procedimiento anterior. Con esto se habrá completado la información necesaria para inscribir el proyecto, por lo que se puede devolver con el icono Aceptar y regresar a la página anterior. Luego se debe ingresar nuevamente al proyecto seleccionando y presionando el icono Editar. En la pantalla siguiente se debe ir a la casilla Estado, seleccionar la opción para ser autorizado y presionar el icono Aceptar y regresar a la página anterior. Con esto, el proyecto es enviado al autorizador institucional para su revisión y comentarios. Al autorizador institucional
le llegará un correo de manera automática indicando que el proyecto se encuentra disponible para su revisión. El autorizador es el usuario institucional que se encarga de revisar que la información incluida en el banco de proyectos de inversión pública sea correcta, pero no podrá editarla. Únicamente tiene derechos para visualizar la información y en caso de requerir alguna modificación, deberá incluir las sugerencias que considere y regresar el proyecto al estado registrado nuevo para que el registrador haga las modificaciones requeridas. En caso de que la información esté conforme, el autorizador deberá cambiar el estado del proyecto a aprobado. Si se devuelve al estado registrado nuevo, se enviará un correo al registrador, mientras que si se modifica a aprobado, se enviará un correo al evaluador. El evaluador es el usuario correspondiente al enlace de la Unidad de Inversiones Públicas del Mideplan, quien se encargará de revisar la información incluida en el banco de proyectos de inversión pública, para lo cual se colocará en estado en revisión. Esto indica a los demás usuarios que el proyecto está siendo revisado por el evaluador. Este usuario tampoco podrá modificar ninguna información del proyecto. En caso de tener observaciones, las podrá realizar en los campos de sugerencias y colocará el proyecto en estado rechazado. En este caso, se enviará un correo al autorizador institucional, quien deberá ingresar al proyecto y colocarlo en estado registrado nuevo para que el registrador pueda realizar las modificaciones solicitadas. Si el evaluador no tiene observaciones, colocará el proyecto en estado autorizado, con lo cual se completará la inscripción en el banco de proyectos de inversión pública y se remitirá un correo automático indicando que el proyecto ha sido inscrito satisfactoriamente.